Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. En la capital de los Estados Unidos se acaba de aprobar un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que es el pedido presupuestal de Donald Trump para los gastos de su gobierno. Entre estos se destaca el darle más dinero a los departamentos dedicados a combatir a la inmigración indocumentada y seguir militarizando la frontera que comparte su país con el nuestro. Para hablar del tema, le agradezco a la senadora federal Andrea Chávez por el partido de Morena, el estado de Chihuahua, que justamente estaba en la capital estadounidense cuando esto ocurría. Andrea, muchas gracias por estar nuevamente Entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús, por la invitación. Saludo con todo gusto a la audiencia de Entre Washington y México. Andrea, se aprobaron medidas que fortalecen las políticas antimigratorias de Donald Trump en la Cámara de Representantes. Y entre estos había un proyecto de resolución que pedía 5% de impuesto a las remesas. Se bajó a 3.5%, pero sigue siendo una noticia negativa para millones de inmigrantes que envían el dinero. ¿Qué nos puedes decir al respecto después de haber hablado la semana pasada con legisladores estadounidenses? Comentarte, querido Jesús, que este es el primer tema que nos reúne en unidad a todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República en esta legislatura, una legislatura joven, pero que ha pasado a través de distintas coyunturas que desde mi particular punto de vista deberían convocarnos a la unidad, como el amago de aranceles a absolutamente todo producto que llegase de México a Estados Unidos. Eso no generó unidad. Después vino pues la medida de las tarifas arancelarias en contra del metal, en contra del acero. Eso tampoco generó unidad. Y ahora bien, pues la amenaza del 5% en contra de las remesas que envían nuestros hermanos migrantes, hermanos trabajadores en Estados Unidos. Eso sí logró que coincidiéramos en una sola agenda. En ese sentido, pues, resultaba lógico que integrantes de los distintos grupos parlamentarios representando al Senado de la República en su conjunto pudiésemos, pues, conformar una misión oficial que pudiese, pues, por lo menos intentar menguar en este dañino anuncio por varias razones. Las razones te las comparto más adelante, pero primero te digo sobre qué bases nos sustentamos. La primera es el respeto irrestricto a la soberanía estadounidense, el respeto irrestricto a sus instituciones y el respeto irrestricto también a su forma y método de gobernanza, en donde nosotros no tenemos vela en el entierro y no nos podemos meter porque pues eso es lo que solicitamos también nosotros y debemos ser recíprocos, ¿no? Esa es la primera base. Y la segunda es que pues nosotros debemos de representar nuestro interés nacional. Y en nuestro interés nacional no solamente es la protección de nuestro territorio, la protección de nuestras instituciones, sino también la protección de nuestra población, que no solo vive dentro del territorio mexicano, sino también en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que compartimos con legisladores
tanto de la Casa de Representantes como del Senado de la República, republicanos y demócratas, así como con empresas remesadoras y también algunos representantes del Departamento de Estado. Pues son argumentos que podemos dividir en el orden de lo humanitario y lo social, de lo económico, de lo de seguridad, de lo que tiene que ver con seguridad y de lo legal. Vamos a hablar de cada una de estas vertientes. En lo primero, en lo humanitario, bueno, imponer un arancel del 5% a las remesas que envían nuestros hermanos migrantes a sus familias sería como criminalizar o penalizar la responsabilidad familiar. Sería criminalizar o penalizar la solidaridad cuando deberíamos estar en realidad generando incentivos para hacerlo, pues sería estarlo castigando. Y luego también en la posición humanitaria pues está la visión de que pues las remesas ayudan al sector más vulnerable en nuestro país. Estas remesas alcanzan los 65 mil millones de dólares al año que vienen a ayudar a quienes se encuentran en las zonas rurales, en las comunidades de menos de 2.500 habitantes, ¿no? Y en ese sentido, pues deberíamos tocarnos el corazón, porque es dinero que se utiliza para comprar medicamento, para comprar alimento, para pagar educación. Para inversiones y muchas cosas. Bueno, también para pequeños emprendimientos, desde luego, Sí, que sí, luego claro, generan que es válido. empleo, ¿no? Y allí pues llegamos al segundo argumento, que es el de carácter económico. En el de carácter económico, desde luego, pues es la principal divisa que ingresa a nuestro país, el de las remesas, muy por encima de la inversión extranjera directa, inclusive por encima de lo que deja el sector turismo. Imagínate un país con vocación turística, pues de todas formas remesas sigue siendo una divisa más importante, ¿no? Eso Ahora, en Andrea, cuanto a lo perdón. económico. Sí, adelante, Jesús. Te quiero preguntar, porque muchos de los republicanos, que digo, fue una votación cerrada en la Cámara de Representantes, 215 sufragios a favor y 214 en contra, pero la gran mayoría de los republicanos ni enterados estaban de este impuesto Así que es. terminó en 3.5% a las remesas. Correcto, Jesús. Precisamente por eso fue importantísima la visita, porque estaba completamente invisibilizado el tema. Quienes estuvimos pues al tanto de las discusiones que se llevaron a cabo en estos comités, que son por lo que acá llamamos comisiones, que son, digamos, pequeñas, como pequeña representación del Pleno, con integrantes de los dos partidos, en donde se abordan los asuntos por tema, ¿no? Está el comité de presupuesto, está el comité de reglas, está el comité de finanzas. Dentro del debate que se había dado en estos comités sobre este presupuesto fiscal, sobre The One Big Beautiful Bill, pues no se había abordado el tema de las remesas. Está completamente invisibilizado. Se había hablado de Medicare, se había hablado de la exención fiscal a las horas extras, exacto, pero no se había hablado de las remesas, ¿no? Entonces, bueno, por eso, y vamos acercándonos a los argumentos que mejor escucharon los republicanos, los del orden racional, que tienen que ver con su lenguaje, que tienen que ver con su agenda, que tienen que ver con su política de gobierno. Dentro del orden económico también está que si estas remesas apoyan a quienes menos tienen, entonces también disminuyen la migración forzada. Entonces, imponerle un impuesto del 5% a las remesas solo profundizaría la condición de pobreza en la que se encuentran los familiares de estos hermanos migrantes que laboran en Estados Unidos, generando pues mayores condiciones para que ellos pues tengan la necesidad de salir y migrar nuevamente a Estados Unidos, ¿no? O sea, es contradictorio plenamente. Es decir, si tienen menos acceso a recursos dentro de sus comunidades, dentro de sus territorios, lo más lógico es que busquen otro tipo de oportunidades, que busquen otro tipo de escenarios, y una de ellas, por supuesto, pues es la migración y la internación a Estados Unidos y pues la consecución del llamado, entre comillas, el sueño americano, ¿no? Esto tiene que ver con lo económico. Y bueno, en el asunto de seguridad, imponer esta remesa. Pero, permíteme, Andrea, antes de que continúes en seguridad, te quiero preguntar algo. En la visita que hiciste como parte de esta delegación la semana pasada a Washington, pues se da previo a lo que va a ocurrir en el Senado. ¿Qué recogieron en la Cámara Alta? ¿Hay empatía por el tema de la remesa? ¿Se va a quedar en 3.5%? Porque también las reglas de negociación en el Congreso estadounidense, aunque se aprueben en un lado de una manera, pueden cambiar al llegar a la Cámara Alta. ¿Qué es lo que recogieron ustedes como mensaje?
Nosotros recogimos, uno, que estaba invisibilizado el tema; dos, que en la Casa de Representantes era mucho más difícil que resonara nuestro punto de vista por la propia integración, cómo están representados los partidos demócrata y republicano. Hay mayores condiciones para que había mayores condiciones para que se aprobaran el 5% en la Casa de Representantes que en el Senado, y en ese sentido, pues el escenario que nosotros avisoramos es más positivo, porque si logramos un cambio del 5 al 3.5% en el arancel propuesto, en el impuesto propuesto a las remesas en la Casa de Representantes, donde el Partido Republicano tiene mejores números, pues lo más lógico sería conseguir más y mejores resultados en el Senado, ¿no? En donde la diferencia es todavía más reducida. Y además hay mayor sensibilidad. Pero ahí tienen como aliados a los demócratas, que no están muy a favor de esto, y lo que sea en contra de los republicanos y en contra de Trump, para ellos es un triunfo. Sí, claro, pero también hay más resonancia con los argumentos. En el orden económico, por eso es tan importante tu pregunta, porque casi olvidaba decirte que en el orden de lo económico también está el asunto de este convenio suscrito por Estados Unidos y México de la no doble tributación, en donde podemos, pues, inclusive entrar en un argumento legal. A ver, en el Senado hay senadores que han dicho no a cualquier impuesto, por ser impuesto, ¿no? Que son, pues está la como completamente libertaria, que dicen no a cualquier impuesto, sea impuesto, valga la redundancia, hacia algún sector de la población migrante, LGBTIQ+, mujeres, etcétera. Digamos, aunque sea un impuesto que se le imponga a un grupo minoritario, estos senadores, a pesar de ser del ala republicana, pues votan en contra, solamente por ser impuestos, ¿no? Entonces, pues parece que hay un escenario más favorable. Y finalmente, pues está la vía legal. Ya te adelantaba el asunto del convenio que suscribió Estados Unidos y México en el 92, que entró en vigor en el 94. Y en ese sentido, pues no nada más hay una estrategia implementada desde lo político con la participación de esta comisión, de esta delegación del Senado de la República Mexicana, sino que también, desde luego, pues hay conversaciones de alto nivel entre cancilleres, entre presidentes y luego, pues la estrategia legal que podría llegar a ser, digamos, un plan B en caso de que nada saliera bien. En el tema legal, hay discusión en el Congreso de Estados Unidos de que nada tiene que ver con el acuerdo de doble tributación. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y que más que fijarse en eso, lo que hicieron los legisladores republicanos fue escuchar los argumentos de las empresas, de las instituciones bancarias y financieras encargadas de enviar el dinero desde Estados Unidos a otros países, incluido México, por supuesto. Claro. Pero ahí también hay otro tema que dicen que por ello pues le bajaron. El lavado de dinero en las remesas, que tú sabes existe. Sí. No de los paisanos, sino de grupos del crimen organizado. Y ahí es donde no le quisieron entrar los republicanos, porque imagínate lo que sería revelar que una institución financiera de Estados Unidos coadyuva indirectamente en el lavado de dinero procedente de la venta de drogas, ¿no? Claro, mira, condenar al hermano migrante, que ya de por sí tiene una situación de carencia, que ya de por sí tiene una situación de necesidad, a devengar un pago adicional, es orillarlo a buscar mecanismos irregulares. No quiero decir ilegales, porque no necesariamente sería así, pero sí irregulares, es decir, faltos de mecanismos de revisión, faltos de mecanismos de transparencia, faltos de mecanismos que permitan, pues, conseguir la trazabilidad del dinero, de dónde viene cada peso, a través de qué manos pasó cada peso. Desde luego eso formaría parte de un área de oportunidad para el crimen organizado, para la delincuencia. Parte, Andrea, porque
se pueden enviar hasta $10,000 sin que las instituciones bancarias... Declararlo, claro. Sin buscar el origen del dinero. Y se pueden dar un balazo en el pie. Estados Unidos, que siempre le gusta victimizarse de nosotros los mexicanos. Por eso te preguntaba, ¿ese argumento surgió en las conversaciones que tuvieron ustedes en el Senado, sobre todo, que es donde están más conscientes de ello? Sin lugar a dudas, querido Jesús, fue uno de los argumentos más fuertes. El argumento más fuerte, desde luego, tenía que ver con que esta medida profundizaría aún más las condiciones que orillan a una persona a migrar. Ese es el primero. Pero casi a la par tiene que ver con el asunto de seguridad. Porque pues estás afectando el sistema financiero, no solo con las empresas remesadoras, sino también con los bancos. Y no nada más tiene que ver con eso, de cómo esto vulneraría el sistema financiero, de cómo esto vulneraría los mecanismos de transparencia, sino que también, querido Jesús, imagínate una empresa remesadora, imagínate un banco que vaya a dar el servicio de pues enviar tu remesa, enviar tu dinero a un familiar. Ese banco es el responsable, según esta ley, de pagarle al Departamento del Tesoro estadounidense. Entonces, es el responsable de revisar si tú eres ciudadano o no. No, sí. Deja tú, si tú eres ciudadano o no. Entonces, imagínate, nos están compartiendo información de que solamente el 50% de los ciudadanos estadounidenses, el 50% tienen una identificación oficial como pasaporte. Solamente el 50%. Sí, entonces, imagínate, ¿cómo le hace una empresa remesadora para decirte, a ver, ¿dónde está tu pasaporte? Al norteamericano le gusta que no se vulnere su intimidad, le gusta su privacidad, ¿no? Y entonces, bueno, no tiene un pasaporte. Bueno, entonces pásame tu número de seguridad social o enséñame tu security, ¿no? O enséñame tu X o tu licencia, por ejemplo. No, entonces esto generaría también malestar entre el ciudadano norteamericano. Entonces, ¿qué dicen los bancos y qué decían las empresas remesadoras? Pues nosotros, en lugar de asumir los costos que tendríamos que llevar a cabo para poder revisar la ciudadanía de determinada persona, pues cobraríamos a todos derechos 5% y luego que ellos soliciten un mecanismo de revisión y en su defecto una devolución. Entonces, en realidad los verdaderos ganadores también serían los bancos, porque con cuánto dinero se quedarían, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Coppel, Electra, acá en México, ¿no? Y el dinero es lo primero para las empresas y luego los seres humanos. Ahora, Andrea, ojalá lo que ocurrió en la Cámara de Representantes quede intacto o hasta menor o lo anule el Senado, que también tiene esa posibilidad y esa facultad. Pero vamos a otra parte de lo que se aprobó en la Cámara Baja, porque tenemos ya muy poco tiempo entre Washington y México, es un espacio muy breve. Pero te quiero preguntar, el resto de lo aprobado que afecta a la comunidad mexicana es muy negativo. Más dinero para llevar a cabo redadas, más dinero para militarizar la frontera sur de Estados Unidos, que es asunto de ellos, más dinero para seguir construyendo el muro, exigencias a dependencias federales para entregar informes sobre la presencia de inmigrantes indocumentados. ¿Eso hasta qué punto lo vieron ustedes? Ya quedó aprobado y seguramente va a pasar intacto en ese sentido en el Senado. Mira, querido Jesús, nuestra prioridad, insisto, en abstracto, es defender los intereses de la comunidad mexicana en el exterior y particularmente en Estados Unidos, en donde habitan prácticamente 40 millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? O con ascendencia mexicana. Personas con ascendencia mexicana que nuestra Constitución reconoce como mexicanas y mexicanos. Sí. Y en ese sentido, desde luego, pues abordamos muchos asuntos. Nuestra tarea en concreto era las remesas, donde esperamos conseguir un 0%. Pero, pues, naturalmente hablamos de su seguridad, naturalmente hablamos de su dignidad, naturalmente hablamos del no respeto a los discursos discriminatorios, a los discursos xenofóbicos, a los discursos aporofóbicos, a la discriminación racial, a la discriminación de origen o de nacionalidad, ¿no? Desde luego que lo abordamos,
con cautela, querido Jesús, porque pues el Partido Republicano no deja de tener mayoría en ambas cámaras. Sí. Ahora, esa es la visión que ganó en las urnas en Estados Unidos. Ese es el modelo de nación que ha decidido apoyar de forma mayoritaria el pueblo estadounidense, y nosotros no podemos ser injerencistas con nuestro particularísimo punto de vista. ¿Qué sí tenemos que hacer? Pues defender el interés de nuestros connacionales, buscando el respeto de los tratados internacionales que se han suscrito, y de los derechos humanos que también pues, nos cobijan, se supone, a todos los seres humanos por el hecho de haber nacido en el mundo, ¿no? La última pregunta. Les tocó cuando estaban en Washington un hecho inédito en la relación bilateral. El gobierno de Donald Trump deportó a Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano que estaba cumpliendo una pena criminal en Estados Unidos, cadena perpetua, a Sudán del Sur, algo que ya había advertido Donald Trump, ahí sí, violando acuerdos bilaterales. ¿Hablaron de eso ustedes o cómo lo ves? No lo abordamos, querido Jesús, no lo abordamos, no, digamos que no recae la competencia, facultad para buscar algún tipo de acuerdo en el Senado de la República. Me parece que ese tipo de diálogo se tiene que llevar a cabo entre Departamento de Seguridad Nacional. Pero tú como y legisladora federal, ¿cómo lo ves? No, pues yo estoy en desacuerdo, desde luego. O sea, me parece que pues, la repatriación es al país de origen de las personas, y eso pues tiene que verse con las instituciones que serían, en todo caso, pues la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, mexicanas, ¿no? Instituciones mexicanas. Y me parece que los canales institucionales pues deben agotarse. ¿Cuáles son los canales institucionales? Pues a través de Cancillería, a través de nuestro secretario de Seguridad, a través de nuestro canciller, a través de nuestra presidenta de la República, en fin. Pues son canales institucionales. En el multilateralismo hay que buscar agotar el diálogo, buscar agotar los canales institucionales y no empezar a inventar, porque eso es profundamente dañino para las relaciones binacionales. No, ¿no? Imagínate, si Donald Trump no le hizo caso a la Suprema Corte de Justicia de su país ni a las Cortes Federales, al gobierno de México se ve complicado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros entre Washington y México una vez más, Andrea, y esperamos seguir platicando contigo más adelante, sobre todo por el bienestar de nosotros los mexicanos, ya sea en Estados Unidos o en la República tan hermosa que tenemos como país. Así es, querido Jesús, suscribo absolutamente todo lo que has dicho y muchas gracias por el espacio. Espero que no sea la última vez. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y como en cada episodio de Entre Washington y México, es más fácil que no salga el sol a que llegue Fernanda Álvarez con sus recomendaciones de libros, porque lo más importante es leer. Y hasta la luna nos puede faltar, menos Fer. Ay, qué bonito, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo algo de astrólogo, ¿eh? Ya te veo. Me alegra. A ver si me pega algo. Oye, pues vengo con 2 recomendaciones. Ahora me vi muy colombiana, entonces traigo 2 autoras colombianas para recomendar. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. A ver. Bueno, primero decirles, es una editorial que se llama Laguna, una editorial independiente que la verdad me gusta mucho lo que publican. Entonces me he vuelto fiel seguidora y de esta editorial son estas 2 autoras que les voy a contar. La primera es Catalina Gallo. Ella es de origen periodista, pero tiene ya varias publicaciones en su haber. Y en esta ocasión el libro que nos da, o que nos regala, o que escribe, o que publican, es Las niñas aprendemos en silencio. Y es un libro que me gustó mucho porque está hecho de fragmentos, de retazos, como dice ella,
de una página cada uno de ellos con distintos títulos. Desde uno que se titula Navidad, otro Voluntad, otro Vanidad. Y a partir de estos retazos ella va construyendo su memoria, ¿no? Entonces son como eso, pues fragmentos de telas que nos dejan ver cómo era su familia, descubrir sus miedos, qué opina sobre la escritura, las letras cómo la han salvado, la propia literatura. Y lo que me deja pensando, porque se lee súper rápido, la verdad es que en una tarde y media pueden como ir construyendo pues justo estas coches de patchwork, ¿no? Que hacían las mamás antes. Pero también creo que nos puede dejar pensando de cómo uno podría pues armar su propia infancia o su propio pasado con estos fragmentos tan simples, ¿no? En apariencia, ¿no? Entonces ponía, o sea, ¿cuáles recuerdos rescataría yo de mi vida para poder construir y que ese otro que me leyera pudiese tener una visión muy general de mi vida, ¿no? De mi pasado, de mi familia. Y eso es lo que hace Catalina. Entonces creo que por un lado se disfruta porque son eso, ¿no? Pueden ser espejos de nuestras propias vidas, pero además creo que nos hace plantearnos qué haríamos nosotros si quisiéramos escribir nuestra propia vida a partir de estos retazos. No, imagínate lo que haríamos por escribir nuestra propia vida. No recuerdo dónde, pero su nombre de esta escritora colombiana me suena. Lo leí en algún lado, pero como ya tengo 193 años y un tercio, ya no me funciona el cassette, mi querida. Cálmate, yo estoy igual. Pero es bonito, ¿no? Es la idea de plantearnos también cómo haríamos nosotros nuestra historia de retazos. ¿Y cuál es la segunda recomendación que nos tienes de ese maravilloso país sudamericano? La otra es otra también periodista que se llama Laura Acero. Ella también es escritora, es bibliotecaria y mediadora de lectura, y este libro se llama La idea de marido. Y también es un libro que disfruté mucho porque podrás imaginar cuál es esta idea de marido que tiene Laura. El imposible le hubiera puesto yo. No, pero me gusta porque es a raíz justo de la separación con su marido que ella va construyendo esta historia y combina, por decirlo de alguna manera, con su parte bibliotecaria, pues al armar o rearmar en esta nueva vida su propia biblioteca, va conjuntando el pasado, su relación con su expareja, la gastronomía, pero también, por supuesto, la literatura. Reluce parejas pues fracasadas, ¿no? O mal casadas, ¿no? Que ha habido a lo largo de la literatura. Entonces, por dos partes, pues tienes este disfrute, ¿no? De cómo va contando ya esta historia, y por otro lado, pues te va sembrando curiosidad por hacer estas lecturas que quizá no las tengas frescas, ¿no? Hay una que a mí en lo particular como poeta me gusta mucho, que es Sam Carson, y que su libro de poesía es La historia del marido. Entonces también hace como estas mezclas, ¿no? Y creo que lo hace de una manera muy amable que no puedes tampoco dejar de leerla. Entonces, como mi segunda recomendación, y por supuesto, pues también si uno quiere hacer su replanteamiento de la idea de marido, pues muy bienvenida, sin ningún problema. Me imagino que el título ha de ser como si te pusieran por la mañana, despertando y con hambre, una charola de conchas, nada más con el olor. Digo, para las mujeres, ¿no? Y luego cómo cerrará la novela. Exacto, así amaneces, pero ¿cómo anocheces después de que fue destrozada esta idea de la concha? Para otra novela que va a escribir Fernanda Álvarez, porque como siempre aquí en Entre Washington y México nos recuerda en cada episodio que lo más importante es leer. Un beso, mi querida Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias como siempre. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Deporteando con mi George. Y ahora sí quiero que hable la neta del planeta, porque ya está aquí Jorge Sánchez y nos va a hablar de esta gran final que por primera vez en la historia del fútbol de nuestro país no se impuso ni la corrupción ni el dinero del dueño de la América. ¿Qué pasa, Jesús Esquivel? En lugar de que estés contento, feliz, porque tus Diablos Rojos del Toluca son los actuales campeones de Clausura 2025, no permitieron que América llegara al tetracampeonato,
sigues obsesionando con que hay corrupción en el fútbol mexicano. El arbitraje da y quita, mi querido Jesús, pero en 2 partidos, y mira que el turco Mohamed, el técnico del Toluca, que desde que llegó dijo, a mí me contrataron para 6 juegos, y cumplió. Dijo ayer, esta final fue horrible de ver. ¿Por qué? Porque fueron 2 juegos muy parejos, muy cerrados, con pocas llegadas a las porterías, y don Nemesio Díez, que en paz descanse, que es el padre de los Diablos Rojos de Toluca, el que era el dueño, hoy su hijo don Valentín es el que sigue esa tradición, pero don Nemesio tenía una frase que decía que el balón ruede a nuestro favor. Y ayer cuando ves la gran jugada del América en el primer tiempo, que impacta el disparo de Israel Reyes en el poste y se va por toda la raya de gol y va hacia afuera, es cuando dices, el balón está rodando a favor de los Diablos. Y al final, con base en una gran defensa, y mira que el talón de Aquiles pensábamos de Toluca era su guardameta Luis García Palomera, porque Pau López, el español, llegó y no convenció, al margen de que se lastimó una mano, pero no le tiró el América, no lo probaron, intentaron muy poco, y Toluca es un digno campeón porque además fue el mejor equipo a lo largo de todo el torneo Clausura 2025, Jesús. Coincido con el turco, fueron 2 partidos muy difíciles de ver, pero te voy a decir por qué. Porque en lugar de estar viendo el juego, estabas viendo al árbitro que no fuera a pitar a favor del América, como siempre hacen. Bueno, hoy las jugadas polémicas fueron en contra del América. No. Polémicas, nada. Fueron polémicas por comentaristas porque en el de la primer televisora partido, dueños del América. No. En las jugadas claras no hay absolutamente nada. Mira, jugadas polémicas del primer partido, hay un agarrón a Henry Martín que pudo haber sido penal. Para mí había elementos para marcar penal en contra de Toluca. Y luego... Le dicen el clavadista. No, se desentiende totalmente el defensa de Toluca y va sobre Henry Martín cuando la pelota estaba del otro lado. Y luego hay una patada de Alexis Vega, que Alexis Vega, hoy todo mundo lo llena de elogios y dicen, claro, y la gente que le gritaba borracho y los periodistas que lo maltrataron y que lo criticaron y que... Bueno, pues si se le cuestionó y si la gente le gritaba borracho es porque no se estaba comportando como un profesional, y eso fue cuando llegó a Chivas. Pero sí, le faltaba estar en el mejor equipo. No, es que él empezó en Toluca, acuérdate. Por eso, pero le faltaba regresar al equipo donde... No, le faltaba ser profesional, es a lo que yo voy. Le faltaba tomar en serio su carrera como futbolista profesional 24/7. Y hoy él en las entrevistas reconoce que se ha comportado a la altura que no había tomado, porque ayer en el festejo dijo, ahora sí, discúlpenme, pero 3 días no me busquen, ¿eh? Bueno, pues se vale, ¿no? También son seres humanos. Es campeón, pero hay otra cosa. Está bien, se vale, pero pues 3 días y después ya que se concentre, porque lo necesitamos ahora para la selección mexicana de fútbol. Yo creo que no va a ir a la Copa Oro porque no dudaría que algún otro equipo que vaya al Mundial de Clubes, por ejemplo el América, que con todo el dolor que implica no haber logrado el tetracampeonato, tendrá rápidamente que recuperarse porque el sábado estará jugando por el boleto al Mundial de Clubes. Entonces no dudaría que si logra el América ese boleto, entonces Alexis Vega pudiera ser tentado para vestir la playera del América, Jesús Esquivel, y jugar el Mundial de Clubes con ellos. Mira, te voy a decir algo. Hablaste de que unas patadas. Voy a parafrasear al gran don Ángel Fernández. Este es el juego del hombre. Y como dicen los árbitros en la Premier League, jueguen. Este partido es de hombres, no de artistas, como en el fútbol mexicano y clavadistas. Pues me parece que debemos tomar en cuenta que se juega, hay roces, y no necesariamente se deben marcar, porque es el juego del hombre. Lo dijo tu maestro, tu supermaestro, claro, Ángel Fernández. Pero la frase de mi querido maestro, Eduardo Maestro Ángel Fernández, ha quedado totalmente obsoleta, porque hoy las mujeres juegan de una forma muy importante al fútbol, son las que menos se quejan después de una entrada fuerte. Entonces ya esa frase del juego del hombre pues ya quedó obsoleta.
Hoy es el juego de la humanidad, mi querido Jesús Esquivel. Pero como dicen los árbitros de la Premier League, y se nota cuando se dan ahí golpes, jueguen, esto es de hombres, es duro. Yo te digo una cosa, el árbitro César Arturo Ramos lo hizo muy bien, dejó correr muchas acciones que otro árbitro pudo haber señalado faltas, incluso cuando se liaron ahí empujones y por ahí pellizcos y pisotones, tranquilo. Se comportó muy bien el arbitraje. Yo creo que la comisión lo hizo bastante bien poniendo a César Arturo, árbitro mundialista, a este partido que tenía mucha presión, sobre todo mediática, como tú bien lo dices, ¿no? Así que creo que el Clausura 2025 tiene un digno campeón y ahora, Jesús, otra vez a esperar la famosa Junta de Dueños y a ver qué viene para la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Esperemos que cosas buenas, el descenso y el ascenso, porque así como está la liga y el dinero, la verdad, por eso la gente no le reconoce a la América ningún solo campeonato, excepto los que le van a ese equipo que jamás ha ganado un campeonato jugando fútbol. Deporteando con mi George cada semana, los diablos estamos de fiesta, el infierno de manteles largos. Y la 11 ya en las vitrinas del Toluca. Abrazo, Jesús, saludos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y está aquí con nosotros en Entre Washington y México Gonzalo Lira Galván con Pucha Play, que ahora creo que nos tiene una recomendación de alguien que insiste e insiste en una saga. Insiste en una saga, pero también quiere hacernos creer que quizá ya llegó al final esa saga. ¿Cómo estás, Jesús? Te saludo obviamente con mucho gusto y bueno, también a toda la gente que nos está escuchando. Y te refieres a Tom Cruise. Y es que Tom Cruise estuvo de visita acá en la Ciudad de México pocos días después de haberse presentado en el Festival de Cine de Cannes, allá en Francia, donde pues fue la premier mundial y acá en México ya fue como el estreno más oficial, pues la película ya estaba más cerca de lanzarse en las salas de cine. Y Misión Imposible, la sentencia final, dicen por ahí que se trata ya de la última vez que Tom Cruise interpreta al personaje de Ethan Hunt, a quien dio vida por primera vez hace 30 años, hace 3 décadas. Tom Cruise tenía 32 años, ahora tiene 62, y deja tú que insiste en tener una franquicia, Jesús insiste en hacer sus propias acrobacias. No, el actor, fíjate que todavía tiene bastante, creo que ofrecer, y por ahí va un poco lo que vamos a platicar, porque Tom Cruise. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Es un actor que empezó haciendo películas adolescentes como Cóctel, ¿no? Películas dramáticas, más tiradas, inclinadas hacia lo familiar. Luego se fue metiendo de repente en películas como con intenciones de buscar premios, ¿no? Nacido el 4 de julio, por ejemplo, me parece un buen ejemplo. Cuando los hermanos se encuentran, Rain Man, junto con Dustin Hoffman, creo que es otro de esos ejemplos. Pero pues sufría la maldición de la cara bonita, que es, al igual que Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Es lo que me pasa a mí, Gonzalo, es lo que me pasa a mí. Yo sé que nos identificamos con que muchas veces la gente piensa que nada más porque uno es guapo, ¿verdad?, no puede ser talentoso. Y creo que con los años Tom Cruise, creo que lo demostró desde el principio, pero con los años se ha empeñado en enfatizar aún más ciertos dotes actorales. Me pongo a pensar en películas como Magnolia, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson, donde interpreta, dato curioso, a una especie de motivador, pero de estos motivadores que en ese entonces pues no eran a través de las redes sociales, ¿no? De estos que te cobraban por ir a un curso, y era un curso enfocado a los hombres y hacerles sentir que podían ser poderosos, algo muy parecido a estos incels que ahora existen,
¿no? Y que a través de sus redes sociales le dicen a los hombres, no dejen que las mujeres los castren figurativamente hablando, y tenemos que ser machos, y abajo el feminismo y todas estas cosas. Tom Cruise interpretaba un personaje así, que hay un paralelismo ahí interesante también, porque sabemos que estos personajes y estas personalidades tienden a sectarizar a sus seguidores, y pues bueno, ahí es donde entramos en el terreno resbaloso y creo que uno de los talones fuertes de Aquiles del señor Tom Cruise, que pues durante muchos años ha sido una de las figuras más prominentes de la cienciología, y pues a raíz de ello se ha visto envuelto pues en todos los escándalos que esta, pues vamos a llamarle secta, porque una religión no es, iniciada por L. Ron Hubbard, pues tiene de criticable. Pero a la par ha hecho películas interesantes. Hablamos ahorita de Magnolia, también hizo El último samurái, por la cual, si mal no recuerdo, estuvo nominado al Oscar. Y la saga de Misión Imposible siempre ha estado en paralelo con estos otros esfuerzos. Me atrevo a decir que en los últimos años se ha enfocado más a la saga de Misión Imposible por el tiempo que le toma preparar estas películas, la preparación física, porque a sus 62 años Tom Cruise sigue insistiendo en hacer sus propias acrobacias, lo cual no me parece poca cosa. Lo hemos visto colgado de aviones, lo hemos visto haciendo saltos de edificio a edificio, cosas que son dignas de un atleta olímpico, sin dejar de lado el esfuerzo actoral y emocional que pues su trabajo involucra y representa. Estuvo en México, para no hacerles el cuento largo, ¿y qué crees, Jesús? No me digas que entrevistaste al de la Misión Imposible. Que nos puso enfrente Tom Cruise, tuvimos la oportunidad de platicar y hacerle unas cuantas preguntas, y vamos a escuchar qué es lo que me dijo, porque sí, se habla mucho, por ser también una cosa publicitaria, de este hombre de 62 años haciendo sus propias acrobacias, pero se habla poco de la preparación emocional, de la preparación intelectual y de muchas otras cosas que involucran hacer películas como productor, porque no solo actúa, como lo son las de Misión Imposible. Y esto fue lo que me contó Tom Cruise. Escuchemos a Top Gun. Son películas que me mantienen estudiando y aprendiendo las secuencias y lo que debo aplicar en ellas. Me tomó décadas prepararme para estas secuencias. Son años de dedicación para poder aplicar lo necesario en cada una de estas películas. Eso es algo que suelo hacer, ya sea que me enfoqué en estudiar estructuras cinematográficas o de desarrollo de personajes. Estudio temas que van desde la ingeniería hasta la arquitectura e historia. He trabajado en conocimientos aeronáuticos desde 1985 y sigo aprendiendo cómo aplicarlos. He aprendido sobre la tecnología de las cámaras y cómo desarrollarla para contar mejores historias para el público. Todo es parte de la misma preparación, desde lo físico y cómo preparo diferentes personajes. Porque hago un amplio rango de películas. Acabo de terminar una película con Alejandro González Iñárritu. Yo estaba produciendo y terminando esta película al mismo tiempo que filmaba con Alejandro. Estoy muy emocionado porque tengo muchas películas en fila listas para el futuro. Fíjate que es bien interesante escuchar a Tom Cruise y creo que no hay que echar en saco roto muchas cosas que dice. Él habla de arquitectura, de ingeniería, de su involucramiento en el conocimiento de las cámaras. Para quienes no lo sepan, muchas de estas películas han requerido el desarrollo de nuevas tecnologías cinematográficas, cámaras más pequeñas que filmen en IMAX para que podamos verlo en la cabina de un avión piloteando él mismo esos aviones, por ejemplo en Top Gun, cámaras que se puedan colgar de la cabeza de alguien mientras él hace las acrobacias que cuando se lanza de algún avión, o estas secuencias submarinas en las cuales pasa no sé cuántos minutos aguantando la respiración. En fin, hay un ejercicio interesante por parte de Tom Cruise, no solo en la preparación física, sino también en su involucramiento con marcas como IMAX, con marcas como Panavision, con la propia Paramount, ya que como productor él ha ayudado al desarrollo de estas tecnologías. Y por eso digo que no hay que echarlo de saco roto, porque es un hombre que, si lo quieren ver así, por dinero, sí, porque es un negocio, pero te involucra de pe a pa en el quehacer cinematográfico para que sus películas lleguen a las pantallas grandes y no se pierda la tradición del cine. Ahí lo escuchábamos al final hablar de su próximo proyecto que ya terminó con el mexicano Alejandro González Iñárritu, que sabemos lo va a llevar
como lo ha hecho con muchos otros actores, pienso en Leonardo DiCaprio o en Michael Keaton recientemente, a explorar lugares que tal vez hasta para una persona como Tom Cruise, que es tan reservada, que es tan cuidada, seguramente lo puso en situaciones incómodas y que como público pues nos van a permitir ver su rango actoral en lugares donde tal vez antes no lo hemos visto. Y a mí, en lo personal, eso me emociona porque más allá de la cienciología, más allá de si nos gustan o no sus películas, lo que yo valoro de este señor, y a una vez que lo tuve enfrente, es que es un profesional. Llegó puntual, se detuvo a contestar las preguntas de la gente, se detuvo a firmar todas las fotos de los fans, a tomarse selfies, y todo de acuerdo a un como si fuera un cronómetro, Jesús. No le fallaban las horas, y creo que eso sigue siendo algo digno de evaluarse. Se llama disciplina, pero ahora por curiosidad te quiero preguntar algo, mi querido Gonzalo. Dímelo. ¿Qué se siente entrevistar un galán a otro galán? No lo sé, eso si quieres pregúntaselo. Te iba a decir a Chumel Torres, pero ¿sabes qué? No le alcanza para hacer esas preguntas. Ahora, mi querido Gonzalo, dicen en Estados Unidos, hablando de la saga de Misión Imposible, que en realidad sí será una misión imposible que Tom Cruise haga otra secuencia de esas películas. Pues yo no cantaría victoria si fuera de sus detractores, porque justo la disciplina creo que demuestra que cuando se propone las cosas y trabaja por ellas, las consigue. Pues ya lo saben, aquí en Entre Washington y México, Gonzalo Lira Galván en cada episodio y con entrevistas de galán a galán, entre muchas otras. Gonzalo, un fuerte abrazo. Otro para ti, Jesús. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.